Hola familia, buenos días. Hoy el Señor me da el regalo de poder estar con ustedes en este devocional. Recordarles solamente que las tres lecturas de hoy viernes 18 de febrero son Marcos 2, Salmos 48 y Proverbios 17. Que lo puedan leer, que puedan sacar sus enseñanzas. Yo hoy voy a estar leyéndoles el Marcos 2 del 1 al 12. Y vamos a sacar muchas enseñanzas de ahí, muchas cosas que el Señor me regaló y le vamos a poner un nombre a este devocional. Este devocional se va a llamar Sanidad Física versus Sanidad Espiritual. Pero yo le invito para que me acompañe primeramente y hagamos una oración y le entreguemos este tiempo al Señor, le presentemos este devocional y que así como Dios habló fuerte y claro a mi vida, pueda el Señor utilizar mi vida para dejar una enseñanza que marque en su corazón. Amado Dios, en esta mañana venimos a presentarnos delante de ti. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú quien tomes el control de este devocional, que seas tú hablando a cada corazón, a la necesidad de cada persona que esté hoy escuchando este devocional, Señor. Que seas tú utilizando mi vida, papá, para llevar una enseñanza a cada mente y que esa enseñanza la podamos bajar hasta nuestro corazón. Dígale usted, Espíritu de Dios, yo me dispongo para que tú hables a mi vida y me dispongo que si tú quieres hacer cambios en mi vida, yo pueda darte la total libertad. Gracias te damos y bienvenido eres tú, Espíritu de Dios, a este tiempo especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo primero es, vamos a empezar con los versículos 1 y 2 de Marcos. Y dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vamos a devolvernos un poquito en el capítulo 1 de Marcos. En el capítulo 1 nos dice que nos cuenta la historia del leproso. ¿Qué es lo que le dice Jesús a este hombre? Vaya, pero no cuente nada, no diga nada de lo que aquí pasó. ¿Qué había pasado aquí en este momento? Que ya el ministerio de Jesús se había hecho muy famoso. Ya habían muchas personas que habían escuchado hablar de Jesús y de lo que Jesús hacía. Entonces todos venían, se enteraban dónde estaba Jesús y todos corrían para ir a estar con él. Y en específico en el 45 dice que Jesús ya no podía entrar a la ciudad, sino que él se quedaba en las afueras, en los lugares desiertos, y de todas partes venían las personas. Entonces, cuando llegamos aquí al versículo 2, dice que han pasado, al capítulo 2, perdón, dice que han pasado unos cuantos días cuando él vuelve a Capernaum. Y dice, y estaba en casa. No nos especifica en la casa de quién, pero podemos aludir que habla de la casa de Pedro, donde Jesús se hospeda estando en Capernaum. Entonces, habla que el reino, el ministerio, perdón, de Jesús ya se había hecho muy famoso, ya muchos conocían de todos los milagros que Jesús había hecho. Pero Jesús lo que quería era enseñar del reino, él lo que quería era enseñar de sus bendiciones, no quería darse a conocer por los milagros. Entonces por eso él les dice, vaya y no cuente. A muchos les dijo, vaya y no cuente. Porque él no quería ser reconocido como un fabricante de milagros. Él había venido a montar un ministerio espiritual. Era algo más importante que solamente las sanidades o los milagros que él hacía. Vamos a leer el versículo 3 y el 4. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, aquí se empieza a presentar una situación. Dice que hay gran multitud. Volvemos a lo mismo. Jesús ya se había dado a conocer mucho. Entonces,
Había una gran multitud dentro de la casa, fuera de la casa, por todas partes. Esta casa tenía un techo que dice que era plano y habían como unas escaleras que llegaban a ese exterior, y entonces era una parte adicional de esta casa. Entonces, cuando escuchamos de quitar el techo, lo imaginamos a nuestros tiempos y nos imaginamos los 4 hombres con maquinaria rompiendo el techo, y no era así. Explica que estos techos eran techos que se habían construido con palos, con paja y aún hasta con barro. Entonces ellos lo que hacen es, sí, con un poco de trabajo, quitar esa paja y todo eso, y hacen un espacio para poder llevar al paralítico. Yo me imagino que al paralítico no lo llevaron a la fuerza, ¿verdad? Ese paralítico estaba deseoso de recibir su sanidad y se tenía probablemente que agarrar fuerte de esa camilla donde lo llevaban, y tuvo que haberles ayudado a estos 4 hombres. Algo muy importante acá es la persistencia y la determinación de estos 4 amigos del paralítico, que aquí se ve la fe que estos hombres tenían. Aquí se ve puesta a prueba porque se encuentran con un gran obstáculo, que es la cantidad de gente que hay y el no tener por dónde entrar. Probablemente fueron a hacer una inspección de la casa y a revisar varias partes por dónde entrar, si por las ventanas, por el techo, por dónde. Vamos a leer el versículo 5. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿por qué yo decía antes que tal vez el paralítico no iba a la fuerza? Porque cuando habla acá dice al ver la fe de ellos, y muchas veces creemos que esa fe de ellos habla solamente de los 4 amigos, pero acá yo entiendo que también está hablando de la fe del paralítico. Necesitó la ayuda de sus amigos, y qué importante es que nosotros revisemos la clase de amigos que tenemos, ¿verdad? Porque este hombre en momentos difíciles tuvo unos amigos que lo respaldaron, que lo apoyaron, que lo sostuvieron. Habla de la fe de ellos, también yo pienso que habla de la fe del paralítico. Y le dice: por tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿por qué le habla de tus pecados y no le habla a Jesús de la salud, de la sanidad que él necesitaba? Y algo muy importante es, nuestra fe se debe ver, porque dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Entonces, si yo digo que yo creo en Dios, si yo digo que yo tengo fe en Dios, necesito reflejar. Y se van a ir haciendo cambios en mi vida, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, porque yo necesito reflejar que yo tengo fe. Se necesita ver, así como Jesús vio la fe de estos 4 hombres y del paralítico. La respuesta que Jesús le da a ellos refleja el punto de vista judío, y esta es una enseñanza que obtuve, que me gustó mucho, de la Biblia de estudio, que dice así: entonces, la respuesta que da Jesús lo que nos refleja es el punto de vista judío, que el perdón de los pecados debe proceder, o sea, debe estar antes de la sanidad física, haya sido o no esta enfermedad resultado del pecado. Jesús fue al corazón del asunto. El pecado y la enfermedad son consecuencia de la maldad, y Jesús revela la oposición de Dios al mal, de cualquier manera que ésta se manifieste. Su meta es traer sanidad completa a usted y a mí, traer sanidad completa a las personas. Entonces, estos hombres encuentran un primer obstáculo, que es esa barrera humana, el no poder pasar por ninguna parte porque no había espacio ni dentro ni fuera del lugar. Pero se encuentran con otro obstáculo, como probablemente a usted y a mí nos ha pasado cuando decidimos creerle a Dios, que nos encontramos con obstáculos y cosas que quieren debilitar nuestra fe. El otro obstáculo que ellos encuentran es un grupo de líderes religiosos. Vamos a leer Mateo, el versículo 6. Dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces, estos escribas, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas muy importantes.
eran secretarios profesionales. Ellos eran los que copiaban la escritura, la explicaban y también le daban una interpretación. Entonces podemos decir que eran como los teólogos del tiempo de Jesús. Eran líderes religiosos muy importantes y su palabra era muy importante. Ellos cuestionan lo que Jesús está haciendo. Dice que ellos cavilan, o sea, que ellos empiezan a reflexionar, que ellos empiezan a pensar y a analizar la situación y lo que ahí está pasando. Entonces, ellos empiezan a pensar, pero ¿cómo perdonarle los pecados? Lo que está diciendo es una blasfemia porque decían ellos, solo Dios puede perdonar los pecados. Y no estaban mal, estaban en lo correcto, solo Dios puede perdonar los pecados, nadie más. Pero estos hombres tenían su corazón duro. Entonces, hay algo muy importante, ¿verdad? Y cómo nosotros nos damos cuenta de la autoridad que tiene Jesús. Dice en Mateo 2:8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, que reflexionaban, de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así entre vuestros corazones? Entonces, imaginemos la situación. No es que ellos, donde escuchan a Jesús decir que perdonan sus pecados, no es que ellos hacen cara de asombro o de molestia, no, sino que Jesús conoce sus corazones. Él sabe lo que están ahí analizando y cuestionando y reflexionando. Vamos a leer el versículo del 9 al 12. Dice así, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En el inicio, cuando nosotros leemos que Jesús ve a estos hombres donde traen al paralítico, se dirige hacia él y le dice, tus pecados te son perdonados. Ahorita vemos que está hablando Jesús con estos religiosos que eran importantes, pero se vuelve y dice ahí y le dice al paralítico. Entonces, la relación con Dios o el trato con Dios es directo con nosotros. Dios no nos habla a nosotros mientras le habla a toda una multitud y vaya ahí el que le cae, como decimos nosotros. Dios nos habla directamente. Él se fija en nosotros, ve cuáles son nuestras necesidades. Lo primero acá es la evidente sanidad del paralítico y también se ve la fe de este hombre, porque dice, se levanta, toma su lecho y se va. Él pudo haberse quedado ahí con miedo y pedirle ayuda a sus amigos. No, es que no sé si levantarme, si no levantarme, hay mucha gente, después me levanto y qué vergüenza. No, él se levanta con total seguridad y toma esa camilla donde lo andaban y se va. Ahí hay una evidente sanidad que Jesús hace. Ahí se establece esa prerrogativa divina de Jesús de poder perdonar los pecados, esa autoridad que Jesús tiene. Eso que Él dice, sí, yo tengo la autoridad, véanlo. A mí mi Padre me ha dado la autoridad para sanar, para perdonar pecados y para sanar. Entonces, algo muy importante cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre, esto ya se había visto antes. El Hijo del Hombre, como Él se llama, este Jesús se está identificando, puede ser con la humanidad, porque está diciendo, soy hijo de un hombre, pero también hay algo muy importante que encontramos en Daniel 7 del 13 al 14. Mientras Daniel está teniendo unas visiones celestiales, dice así, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, otra vez, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el Hijo del Hombre. Ese es el Hijo del Hombre con todo ese poder en el que usted y yo creemos. Entonces, la sanidad ocurre para Él demostrar también que tiene autoridad para perdonar los pecados. Algo muy importante es, no toda enfermedad es causada directamente por el pecado, pero la enfermedad en el mundo existe por causa del pecado. Se introduce en el mundo por el pecado. Entonces, Dios también utiliza esa enfermedad que puede ser algo malo o que es algo malo. Dios lo utiliza para llegar a nuestros corazones, para tocar nuestros corazones, para tocar ese orgullo muchas veces. Y por qué no, y lo hemos vivido muchísimas veces, para fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe se fortalece cuando estamos en medio de una enfermedad, de una situación difícil. Entonces, algo muy importante, cuando tenemos enfermedad, lo que nosotros pensamos primeramente es como en la parte natural. Ok, esto es lo que tengo y este es el medicamento que necesito o este es el doctor que necesito. Y nos olvidamos de la parte espiritual. Muchas veces nos olvidamos hasta venir y presentarnos delante de Dios y pedirle a Él, sáname, porque Él tiene la autoridad y tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿la sanidad física es importante? Sí, es importante. Pero aún más importante, y lo vimos con este hombre, es la sanidad espiritual. Es la sanidad de mis pecados, el perdón de mis pecados que va a traer sanidad a mi espíritu. Algo muy importante y encontramos en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios tiene misericordia con nosotros. Y Dios tiene esa misericordia cada día, porque dice que esa misericordia se renueva. Entonces, nuestra sanidad física es importante para Dios, sí. Ese dolor, esa enfermedad, eso que ha estado aquejando su vida o la vida de alguien cercano a usted, para Dios es importante. Pero para Dios es más importante nuestra sanidad espiritual, nuestra salud espiritual. Entonces, cuando busquemos a algún amigo, algún familiar, a alguien que esté presentando alguna enfermedad, alguna situación, recordemos siempre que es muy importante, antes de esa sanidad física, es muy importante la sanidad espiritual. Recordemos orar por esa persona para que reciba a Cristo. Seamos nosotros de esos amigos que llevan al enfermo, que hace todos los esfuerzos y utiliza su fe para llevar a ese amigo a los pies de Jesús, y que ahí, estando a los pies de Jesús, pueda recibir esa sanidad, no solamente en su cuerpo, sino primeramente en su espíritu, en su alma, para que pueda tener una sanidad total y completa. Yo le pido que en este momento cerremos este tiempo con una oración, dándole gracias a Dios por sus misericordias que se renuevan día con día, y dándole gracias porque Él nos muestra su amor y nos muestra su poder cada mañana. Amado Señor, nos presentamos delante de ti en este momento para darte gracias. Gracias por esto que hoy tú nos enseñas, por esto que hoy tú nos recuerdas, Dios, que lo más importante es nuestra sanidad del alma, nuestra sanidad del espíritu, papá, antes de la sanidad física. Si hay algún dolor, algún malestar, alguna enfermedad en usted en esta mañana, dígale: Dios, voy a dejar de clamar tanto por mi físico, por esto que me ha estado aquejando últimamente. Voy a empezar a orar más, Santo Señor, por mi parte espiritual, porque yo pueda recibir ese perdón de pecados, que yo pueda entregarte a ti lo que sea que esté aquejando mi salud espiritual, Dios. Y si hay algún familiar, alguien que hoy Dios le ponga en su mente de buscarle, de orar por esa persona, recuerde que lo primordial antes de una sanidad espiritual, de física, va a ser esa sanidad espiritual. Va a ser esa sanidad que Dios tiene el poder, que Jesús tiene el poder, porque es el Hijo de Dios y tiene poder para venir y traer sobre nosotros perdón sobre nuestros pecados y poder traer sanidad sobre nuestro cuerpo.
Gracias te damos, Señor, y te entregamos a ti el control de este día. El resto de este día lo colocamos en tus manos, Santo Señor, y te damos gracias. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque inclinas tu oído para escuchar nuestra voz, Señor, y nuestra inquietud. En el nombre de Cristo Jesús y con unción del Santo y poderoso Espíritu de Dios. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.